A las 4:04 es el tiempo de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Bueno, yo hablé el 18 de noviembre del año 2019 por estos mismos micrófonos sobre el tema de la ruptura del cordón umbilical que el PLD había realizado con la clase media dominicana. Llamé a los dirigentes del PLD a mirar esta realidad innegable, absolutamente innegable, de el alejamiento que lo que había significado para la clase media el PLD se estaba operando en la realidad dominicana. La clase media es muy susceptible. La clase media tiene, desde el punto de vista de lo que son sus angustias, muchas particularidades. Y ayer que fui a las protestas frente a la Junta Central Electoral y vi la explosión de los jóvenes de clase media frente al PLD, porque muchos, quizás más del 50-70% de los pequeños afiches que ellos llevaban, realizados con el esfuerzo propio, eran pedazos de cartón, pedazos de tapas improvisadas, cartulinas que ellos mismos improvisaban como consigna. Recordé ese trabajo del 18 de noviembre del 2019 aquí, porque la explosión de esos jóvenes de clase media ante el PLD con motivo del intento de fraude en las elecciones municipales es un lenguaje que hay que saber leer en este momento crucial de la sociedad dominicana. Lo que yo vi allí, esa multitud que fue creciendo después de las 6 de la tarde hasta convertirse en una multitud compacta y enorme, con una mayoría preponderante de personas jóvenes, entusiastas, creativas, y que han irrumpido abiertamente en el escenario. Lo que expresaban es una estratificación social de clase media. Era, sin ninguna duda, la clase media de los jóvenes la que estaba allí. Había mucha gente de otros niveles sociales o de la misma clase media baja o muy baja, como diría Juan Bosch en su libro de la composición social dominicana. Pero lo cierto es que era clase media en las distintas variables la que estaba allí. Y ellos encarnaban casi sin ninguna duda la condena definitiva, el señalamiento definitivo de esa ruptura que yo auguraba aquí el 18 de noviembre del 2019 de el cordón umbilical del PLD con ese sector social. Juan Bosch, para crear un partido de nuevo tipo, hizo probablemente la mayor reflexión intelectual de la historia política de la República Dominicana. Bosch quería, después de su experiencia traumática con el PRD, tratar de salvar la apuesta, el riesgo que era volver a modelar un partido con el material de la pequeña burguesía, de la clase media. Porque la pequeña burguesía, sus características son poco definidas en términos concretos. Lo que la define son sus angustias, sus luchas, su necesidad de ascenso social o de mantenerse en el nivel en el cual se encuentra. La clase media es una clase angustiosa y que ha tenido muchos papeles diferentes en la historia política y social de este país. Es mezquina, es despiadada, es al mismo tiempo heroica y es canalla, es muchas cosas al mismo tiempo. Y esa ruptura es de una enorme significación para el Partido de la Liberación Dominicana. Porque ese partido albergó alguna vez sus esperanzas. Ese partido alguna vez fue el sueño de un país mejor,
donde se podía hacer política de otra manera. Y yo recordé también, dado el nivel de creatividad con que estos jóvenes trabajaban, la Francia de mayo del año 1968, que produjo esa oleada de los nuevos filósofos, que hoy día incluso son figuras importantes de la inteligencia y de la cultura francesa. El trabajo de Andrés Glutman, de Bernardo Henry Lévy, de Guy Landreau y de Christian Jambé, para citar solamente algunos, surgió de un movimiento así, similar, de una necesidad de replantearse la transformación de un país, no solo en lo que respecta a cambio de estructuras, sino en lo que respecta también a la pertinencia de su pensamiento, de sus valores, de su importancia sociocultural, tal y como la que Francia ha expresado históricamente para el mundo. Y lo decía porque yo me quedé incluso sorprendido con la creatividad de las consignas de estos jóvenes que están aparcados allí frente a la Junta Central Electoral. Porque muchas de esas consignas decretaban la obsolescencia del Partido de la Liberación Dominicana como un partido hegemónico en este país. La muerte ética de ese antiguo partido, que ellos en sus pinceladas rápidas, en aquellos pedazos de cartón o en la cartulina, han levantado allí frente a la Junta Central Electoral. De alguna manera, el Partido de la Liberación Dominicana para esos jóvenes se ha convertido en una guarida corrupta de depredadores del Estado. Y muchos de los letreros con los cuales ellos se identificaban, sin ninguna dirección partidaria, allí no había un solo símbolo de un partido político. Allí había una compactación juvenil que quería manifestarse, hablar, decir, asumir un lenguaje frente a los hechos, porque hasta lo exagerado, lo mucho, hasta Dios lo ve. Y por lo tanto, esa gente creó una enorme cantidad de consignas que yo me lamento no haber fotografiado y que pienso ir de nuevo para fotografiar algunas de esas consignas. Los popis no cogen picapollos, dicen ellos allí. Mejor el coronavirus que el PLD, señalan. Son verdaderamente apuestas creativas a la protesta social, sin ningún alboroto ni alteración del orden público. Ni siquiera la circulación de los vehículos se veía mayormente obstruida. Había obstrucción en algún momento, pero se fluía y no hay una basura en el entorno de la Plaza de la Bandera. Yo me alegro mucho de haber ido ayer con mi hijo a la Plaza de la Bandera. Felicito a los jóvenes que se han congregado allí a expresar sus sentimientos. Confío en que no habrá ninguna represión por parte de los órganos policiales o militares de este país. Y creo que es un estímulo y una esperanza de que estamos en una etapa de cierre de un ciclo nefasto para la sociabilidad y para la justicia en este país. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de la